cómo se ha organizado en principio el módulo de basal que hemos estado haciendo rojos y azules, cómo hemos empezado a organizar lo de las piezas, ¿vale? Las paletas de fichas de juego, ¿vale? Estoy viendo que estoy bajando. Es importante, como dije y también dijo Alberto, es muy importante la organización del juego. Es decir, el basal no funciona, es un sistema al final, es un sistema de programación y entonces a todo sistema de programación hay que llegar programado. Es importante que siempre tengamos, antes de hacerlo, siempre tengamos muy claro, pues en este caso, cómo vamos a dividir los marcadores. En este caso hemos dicho que tenemos las fichas, hemos dicho nacionales, republicanos y marcadores. ¿Por qué? Porque si empezamos a subirlas desorganizadamente, vamos a liarnos. Entonces, al final, vamos a tardar mucho más en arreglar el basal, que es complicado, que en hacerlo en un papel. En un papel llevo un simple diagrama, es decir, estas son las fichas que estoy utilizando en mi juego. Son las nacionales y tal, este tipo. Infantería, artillería, no sé cuánto. Y luego pasar eso al basal. Eso es muy importante, ¿vale? En este caso, lo que hemos hecho, pues, si os fijáis aquí, está el tablero de fichas, que es lo que dijo Alberto, explicó cómo se hacía es tan sencillo como llegamos aquí. Perdona que lo aumento. Fichas, es paleta de fichas de juego, es decir, añadimos una paleta, o sea, una de fichas, aquí, un panel, que está, que traducimos como pestaña, dijimos, pestaña, ¿no? Panel Sí, de pestaña o sí. pestaña, ¿vale? Entonces, Pestaña, sí. cuando nos vamos aquí, que es lo de las fichas, lo damos y aparece, como veis, normalmente siempre hay que hacer esto, ¿vale? Siempre hay que extenderlo. Y entonces aquí vemos cómo están organizados. Si os fijáis arriba están las 3 divisiones que hemos hecho del tipo de fichas, ¿vale? Nacionales, republicanos y marcadores, ¿vale? Si seguimos bajando, ahora veremos cómo organizamos eso en el basal, en la edición. En nacionales tenemos ejército de tierra, aviación, armada y marcadores, ¿vale? Republicanos, igual, ejército de tierra, aviación, armada y marcadores, ¿vale? Si os fijáis. Y luego dentro de cada una de esas divisiones ya hemos hecho una lista desplegable, ¿vale? O sea, en este caso aviación, veis que están aquí y si nos vamos moviendo, iremos viendo la ficha que es. Y estas fichas, como en este caso no hemos puesto estas fichas, aquí no tenemos nada, por ahora os enseño otro juego para que veáis cómo se despliegan. Estas fichas se bajarán aquí y son con las que jugaremos, ¿vale? Entonces, ¿cómo organizar? Perdona, dime, Alberto. No, simplemente pensar que es como un árbol. O sea, en realidad es como Exacto, sí. una carpeta de Windows, de Explorer o lo que sea. Que puedes Efectivamente. abrir carpetas y luego puedes abrir dentro de esas carpetas otras carpetas. Un poco depende de lo que necesitéis para que sea fácil encontrar las cosas, que es el objetivo al final. Vamos en este caso, por ejemplo, a ver otro módulo basal, que es lo que vamos a hacer un poco hoy, de enseñaros cómo vamos organizando nueva partida. En este caso es un módulo de Malvinas de mi antiguo Malvinas clásico, ¿vale? De ese que algún día volveré a sacar. Y veis el tablero que ya está al máximo, ¿vale? Entonces aquí igual. Entonces, en este caso lo que he hecho, ¿ves? Refuerzo británico, ¿no? ¿Dónde coño he puesto las fichas? Ahora no sé dónde he puesto las fichas. Aquí, fichas, perdón. Ahí, ¿vale? En este caso, bueno, ya os enseñaremos en otros cómo hacer bonitos los dibujos de donde se van desplegando las ventanas y tal. Bueno, en este caso igual, ¿lo veis? Gran Bretaña, Argentina, marcadores. Dentro de Gran Bretaña, Armada Británica, Aviación Británica, Ejército Británico. Dentro de Armada Británica, agrupaciones, barcos de guerra. Os enseño esto, ¿por qué? Porque dependiendo del juego, o sea, esto de las pestañas o listas y combinarlas va a como queráis hacerlo vosotros. Es decir, no hay una regla de cómo hacerlo, sino que tu juego tiene, la división que tú creas más lógica para tu juego es lo que tú tienes que hacer. En este caso, pues lo mismo, aviación británica, y veréis que están, por un lado, las agrupaciones aéreas, porque las agrupaciones aéreas luego tendrán en su respectiva, en este caso, aquí agrupaciones aéreas, pues aquí
tú veréis que esta ficha tendrá que ir relacionada con dotaciones aéreas argentinas y aquí cada una tendrá una serie de aviones disponibles que tú irás colocando. En este caso, pues aviones, serían aviones argentinos, aviación argentina, aviones. Pues en este caso, los de tierra, pues yo lo colocaré aquí y luego irán a su lado y iré formación de dotaciones. Lo quiero decir con esto, no liaros con el juego, que no tiene en este caso nada que ver, sino que es importante que sepáis cómo funciona vuestro juego y que vayáis pensando, la plantilla de fichas esta os va a servir para todo después, tanto como para ir programando las fichas, digamos, que es lo que tienen que hacer, porque en este caso, pues hay los submarinos, en este caso, por ejemplo, pues sí, se podrán ocultar. Pues es importante que sepáis que no ir modificando la ficha en otro sitio que no sea aquí, porque de aquí luego las sacaréis y las utilizaréis así. Si las montáis, porque vosotros podéis hacer una ficha en cualquier otro sitio y ponerle las características, pero entonces perderéis recursos en sentido de que la ficha estará en un sitio definida. No, la ficha tiene que estar definida en la paleta de fichas de juego. Eso es muy importante. O sea, no definirla en otro sitio, sino aquí. Y me refiero a definirla porque ahora veremos cómo lo vamos haciendo. Yo aquí, ¿qué he añadido para hacer esto? He añadido Tablet Panel, o sea, es decir, si yo añado aquí un Tablet Panel y lo pongo, por ejemplo, le hubiera puesto rusos, porque van a aparecer los rusos también en esta guerra, pues lo pongo ruso, aceptar, y estaré añadiendo un panel de rusos, ¿vale? ¿Qué aparecería? Aquí, en este caso, aparecería rusos, pero no tendría nada porque no le he añadido nada, ¿vale? Eso es le he añadido simplemente una pestaña, una Tablet Panel. Para añadir cosas a esa Tablet Panel, tengo que añadir, por ejemplo, pues otro Tablet Panel, que quiero decir que he añadido ejército de tierra ruso, que es lo que me falta en este caso, por ejemplo. Pues me voy aquí y digo, aquí dentro de rusos, ya dentro de rusos digo, añadir otra Tablet Panel y le pongo lo que quiero hacer, que es ejército de tierra, ¿vale? Simplemente le digo aceptar. ¿Y qué me va a salir aquí otra vez? Pues me va a salir que los rusos tienen ejército de tierra. Tan sencillo como eso. Pero ¿qué es importante aquí? No el hecho de que sea sencillo, no, sino el hecho de cómo organizar, que sea coherente, cómo organizar vuestras fichas para utilizarlas después. Porque esto es previo a todo lo que hagáis de cómo va a ser el juego, de reglas de juego, de que unas tengan, pues en este caso, pues se puedan girar, como en este caso que son 1 o 2, porque están dañadas. Eso es posterior. Ahora, lo importante es que esto lo organicéis muy bien para que luego esto lo utilicéis como, pues lo llevéis hacéis vuestros los escenarios que ya explicaremos. Me parece que hoy vamos a explicar cómo hacer un escenario o no. Eso es lo importante. Entonces, yo ahora aquí, ¿qué he hecho en los demás? Aquí ya he añadido una lista desplegable. Entonces, aquí ya en ejército de tierra, navegación, armada y marcadores, he añadido. Es tan sencillo, lo mismo, no es complicado, ni mucho menos. Nos vamos aquí y decimos rusos. En ejército de tierra, porque ya vamos, como ha dicho bien Alberto, es un árbol. Aquí ya añadimos una lista. Y decimos que son, en este caso, ejército de tierra, que hemos añadido artillería nacional. Artillería, ¿no? Y ahí ya añadiremos las fichas. Y aquí ya añadimos las fichas, ¿vale? Añadimos múltiples piezas que se van a un sitio, seleccionaremos de dónde están, en este caso, pues no sé, fichas no, porque no es esto, perdón. A ver. No, a ver aquí, a ver. Vale. ¿Recomiendas ir paso a paso? ¿O mejor, por ejemplo, organizar todas las carpetas y luego ir carpeta por carpeta añadiendo fichas? Yo mejor paso, o sea, decir, primero tenerlo organizado fuera y simplemente copiar lo que tengas organizado fuera. Aquí, si te refieres a añadir si tú tienes las fichas ya ordenadas, es que ahora a ver si tengo, con esto de que estamos con las pantallas pequeñas, para que lo veáis, tengo un lío importante. A ver. Sí, que cuesta cambiar Sí. el feed de la pantalla. Juegos, venga, juegos, estamos en War Games, juegos clásicos, no juegos clásicos. Malvinas. Vale,
Yo tengo lo importante en este caso, si os fijáis, bueno, aparte del desorden, tengo aquí una carpeta que se llaman imágenes y las fichas las tengo, si os fijáis, ya ordenadas de esa manera. Con lo cual, cuando yo vaya y ya puestas como son con su... Cuando yo venga aquí, lo que hago es añadir múltiples piezas, ¿vale? Y entonces añado todas estas, a donde sea. Pero en este caso, las agrupaciones navales. Y lo que hago es coger y meter las que son iguales. Pero en este caso, tanto de la 1 a la 12, en este caso, si nos vamos al módulo... No, en este no. A ver. Si nos vamos al módulo de Malvinas... Las fichas de Malvinas, en este caso, que serían las de agrupación, van a tener exactamente... ¿Esos son de aviación? Pues aviación. Agrupaciones aéreas, ¿ves? Una lista desplegable y yo he añadido las 12 piezas a la vez. He venido aquí, he añadido múltiples piezas y lo que he hecho es cargar. No lo voy a hacer porque me tengo lío para saber ahora dónde lo tendría, ¿vale? A ver si... Pero es que no sé dónde lo tengo el... Sí, tranquilo, lo he entendido. Ahora mismo, vale, pero para que lo vea la gente, no sé dónde narices estarán. Bueno, pues ya has entendido, vale. Sí, pues la eso, idea es esa. Sí, la idea que es selecciono las fichas y entonces aquí me saldrán todas las 12 agrupaciones y es más rápido. Pero sí es verdad que es importante que tengáis las fichas ordenadas digamos, en el original, es decir, aquí. Que tengáis todas las fichas puestas y que tengáis y de todo, y siempre hemos dicho un nombre, pues en este caso destructores, pues todos los que tengan que sean el mismo nombre, tutor argentino, el nombre, y si en este caso, por ejemplo, tenéis una ficha que va a ser afectada o no, que se puede hacer así por imagen o se puede hacer también, os enseñará eso, es más, lo sabe mucho mejor Alberto, por una serie utilizar una parte de la ficha nada más, haciendo una programación que os lo dirá, pero en este caso, pues yo que he hecho, que el Hércules tiene su cara, digamos, de argentino Hércules normal y su cara de afectado. Entonces, lo que pasa es que cuando lleguemos pongamos esta ficha en el módulo, a ver, pongamos esta ficha en el módulo, vamos a buscarla, Argentina, Armada Argentina, barcos, el Hércules, yo lo pondré aquí y al girarlo, ese será el Hércules afectado. Entonces es importante colocarlo y subirlo. Y ya está, eso no tiene más historia básica. Ahora a ver si queréis preguntar o si Alberto quiere añadir. Lo de añadir, hacer una paleta de fichas es organización. Organización de colocar las fichas de que sepamos que nuestro juego tiene y organización de ir añadiendo que queramos las pestañas y después dentro de las pestañas, porque a lo mejor queréis añadir no queréis añadir solamente una pestaña y una lista desplegable. Eso depende de vuestro juego. Exactamente. Entonces, una pregunta. Dime. Si hay como dos maneras de hacerlo. Las fichas que tienen haz y en vez, que es tener las dos fichas metidas dadas la vuelta. No. Eso es otra cosa. Eso es posterior. Me estoy oyéndome duplicado. Por ahí de vuelta. No sé de dónde. Sí. Alguien que tiene altavoces y el micro a lo mejor se mete otra vez. Bueno, lo que quiero decir, no. En este caso, si tú pones una guarnición, por ejemplo, no es que esta no la tiene, vamos a encontrar a alguien que tenga infantería, Tú pones solamente una ficha. Y que esa ficha luego gire, no la colocas en la plantilla. No sé si me entendéis. O sea, tú colocas una ficha, no una ficha y sus variantes, ¿vale? En este caso, la infantería del 5DO de 1 no está la de 2. Y el girar sale la de 1, pero tú defines siempre esa ficha de infantería. Y luego las variantes que pueda tener, a lo mejor eso en este juego, en este caso. Pero normalmente es así. O sea, tú, igual, en el de Malvinas, tú defines el tutor Hércules, no defines el afectado, ¿vale? De hecho, se puede buscar aquí, ¿vale? Vamos al Trinidad y tú no pones aquí... Siempre pones la ficha. Luego, las variantes que pueda tener están cuando definamos esta ficha, que tendrá una serie de parámetros para decidir si luego se oculta, porque en este caso,
Pues los submarinos, a ver, el submarino, por ejemplo. El submarino tendrá una cosa que no tendrá el resto de fichas, que es que cambia la visibilidad. ¿Eso qué significa? Que lo ocultas. Y lo ves tú, pero no lo va a ver el jugador británico. ¿Vale? Entonces eso significa, ya veremos luego cómo se hace, haremos un ejemplo. Yo lo veo el jugador argentino porque estoy con argentino. Si yo me cambio a jugador británico, ya no veo esa ficha. Lo habéis visto que se ha dejado de ver, ¿no? Argentino, se ve la ficha, entonces yo colocaré esta ficha donde quiera y el jugador británico no lo verá. Entonces, eso lo tiene el submarino, la fragata no lo tiene que solamente girar. Solamente la dañas en un combate y tú la giras. Cada ficha tendrá su parte de programación. Los aviones, por ejemplo. Bueno, los aviones, si os fijáis, tiene invisible también, porque hay una parte del juego va a ser invisible. Luego girar, pero también tiene devolver a plantilla. En este caso, habrá ido a una plantilla porque es importante para la organización del juego, pero eso es posterior siempre. Cada ficha tendrá sus características y diréis, pero pues es que esta quiero que sea invisible y esta quiero que vuelva a no sé dónde y esta quiero que cuando se elimine vaya a la caja de bajas. Vale, perfecto, pero eso es posterior a esto. Es una vez tener las fichas que vamos a jugar y las características es posterior. Ya iremos luego a eso. ¿Vale? Y cada ficha está definida como ficha, no como las características que tiene. O sea, si tiene varias capas, si tiene varias fases, si la vas... puede ser que en algún momento pueda interesarte hacer otra ficha, pero en general, y si no que Alberto me corrija, tú defines una ficha y le pones el nombre de la ficha, blindados, y luego esa ficha de blindados pues serán no blindados dañados, o blindados cansados, o blindados, ese tipo de marcadores que vamos poniendo a las fichas, o de cada ficha de cada juego, ¿vale? Eso es lo más lógico, ¿vale? Creo que está explicado, si no me lo dices, y me pego un poco con la botella de agua. Perfecto. Sigamos. Vale. Gracias. Nada. Vale. Una pregunta puedo hacer. Si haces un árbol y luego por lo que sea quieres cambiar el formato a una pestaña, ¿se puede hacer o tienes que empezar de nuevo? No, perfecto. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que aquí va a ser más complicado. Si yo ahora mismo en aquí me voy al árbol que tengo implementado y yo quiero, pues no sé, a ver un ejemplo. Quiero que los aviones los aviones argentinos los puedo mover, esto se puede mover, ¿vale? Y los puedo mover al ejército. O aquí, ¿ves que se marca una flechita? O sea, una línea, ¿lo veis? Sí. Y suelto, ¿ves? Y se ha ido ahí. ¿Qué pasa? Que efectivamente esto cuando yo me vaya aquí, ¿ves? Sale aquí. Efectivamente, yo puedo hacer ese cambio. Ya no tiene sentido porque son argentinas, ya está fuera de aviones, pero sí, tú lo puedes hacer. Pero ¿qué pasa? Que vas a liarte. Sí. O sea, eso siempre es importante tener tu ordenamiento, tu fichero fuera y luego aquí copiarlo, digamos, ¿vale? O sea, es mucho más importante. Es muy importante en Basal meterlo en la cabeza organización. Me refiero a la pestaña que ponía el scrollable list. Si en vez de scrollable list, oye, sí, ahora pues en vez de scrollable quiero que sea otro tipo, por no empezar de nuevo a hacerlo de nuevo. Tienes que hacer, entonces tú puedes mover las cosas de sitio, o sea, simplemente ahora está bastante fácil porque como ha hecho Adolfo las puedes arrastrar, pero también funciona el control-C, control-V. Exacto, sí, yo puedo, por ejemplo, agrupaciones aéreas y digo control-C, me voy a referencia argentino y digo control-V y veis. Y te lo pega ahí. Y te lo pega ahí, ¿vale? O control X, que lo que hace es te borra el antiguo y te lo pone donde tú, el nuevo donde quieras. Pero lo que no funciona es control Z. No, sí, lo que tienes que tener en cuenta, entiendo tu pregunta, que es que de repente has pensado que lo quieres organizar de otra manera, te tienes que abrir una nueva vacía y trasladas todos los elementos de una a otra. No sé si era eso lo que preguntabas, Dani. Sí, eso sí. Más que nada sigo, en vez de hacer una de nuevo y añadir los 24 fichas. Claro, tienes que te abres una nueva de lo que tú quieras, si tú quieres un panel o quieres una y luego las paso las fichas. Vale. Y luego puedes pasarlas de una en una, o puedes copiar toda la carpeta, por ejemplo. Claro. ¿Vale? Eso sí puedes hacerlo.
Sí, lo que no puedes hacer es transformar directamente una lista en una pestaña, ¿sabes? O sea, tienes que hacerlo como abres una vacía, te mueves todo el contenido y luego borras la que te sobraba, ¿vale? Yo lo que puedo hacer aquí, efectivamente, yo puedo aquí añadir en la versión argentina, añadir otra pestaña, que sea, por ejemplo, helicópteros. ¿Ves que hay una ya de una... ¿Vale? Y yo puedo coger, abierto, ¿ves que se ha puesto aquí abajo? Entonces yo abro helicópteros aquí y digo el aluete y lo paso al Tablet Panel, ¿vale? Efectivamente. Es otra cosa, es completamente diferente. Vamos a ver qué ha hecho. ¿Vale? Entonces, ¿qué me ha hecho? Entonces, si yo me voy, lo he montado en Aviación Argentina. ¿Ves? Mira, ha abierto dos pestañas. Una de que ha puesto ahí el aluete que he metido y luego helicópteros que están aquí, que está con una lista de desplegables. ¿Lo ves? Tenemos helicópteros como Tablet Panel, que es lo que he hecho aquí. Al final, ¿ves? Como una pestaña con el aluete nada más. Vamos a ponerle otro, le ponemos otro. ¿Vale? Ves que lo estoy moviendo directamente. Nos vamos aquí, porque esto sí se refleja directamente en la partida que tenemos aquí como ejemplo, ¿ves? Pues ya he puesto, en lugar de tenerlo en una lista desplegable, pues está en pestañas. Va desplegándose en pestañas. Pero seguimos teniendo los helicópteros aquí en una lista desplegable. ¿Lo ves? Tú puedes cambiar el formato. ¿Qué pasa? Que esto es un lío. Porque quiero decir que si lo haces aquí, no te das cuenta de, es mejor, como dice Alberto, coger todo, digamos, un poco y copiarlo en el sistema, porque si no te vas a liar. Pero por poder, sí puedes cambiar el formato de cómo presentar las fichas. Eso lo puedes hacer. Perfecto. Más cositas. No hay más cositas. Vale. No sé, ir diciendo, no sé si necesitáis algo más sobre las fichas. ¿Está claro? Pasamos a un poco... Yo creo que podemos pasar a lo mejor al interior de las fichas. A definir las propiedades de las fichas, sí. Claro. ¿Te pones tú ahora, Alberto, un ratito? Vale, sí. Mira, espera, voy a abrir uno aquí. Me comparto pantalla ahora mismo. Vale, voy a... Sí, voy cambiando de uno al otro. Vale, a ver. Pantalla. Vale. Vale, pues. Ya lo tengo. Vale. Esto, bueno, este módulo está hecho un poco diferente, pero para ver lo que nos interesa. Se ve ya, ¿no? Ahí, sí. Vale, pues espera. Vamos a ver una ficha de otro módulo de aquí. Vamos a ver. Que estaría aquí. A ver. Mindmap. Aquí. Vale. Ay, ahora no lo encuentro. Espera. Ah, que está aquí. Están aquí, perdón. Vamos a ver, mira. Vale, esto está organizado de forma diferente, ¿vale? Pero vemos aquí una ficha, ¿vale? Cuando tú abres una ficha, te va a venir las características que componen la ficha, que es lo que preguntaba antes Santi del reverso, todas las características que vienen en la ficha, ¿vale? Entonces, está bien porque lo que haces tú aquí es seleccionas una cualidad que quieras y la metes dentro, ¿vale? La metes dentro. A la izquierda tenéis las cualidades, ¿vale? Y le dais a añadir simplemente y te mete esa habilidad. Ahora vamos a ver algunas, ¿vale? Todas las fichas tienen una parte que se llama pieza básica, ¿vale? La pieza básica lo que contendría sería el icono, o sea, la imagen de la ficha, ¿vale? Y el nombre, simplemente, ¿vale? Entonces así definimos una ficha, ¿vale? A partir de ahí, hay dos formas de hacerlo. Una que es la básica, que sería coger una cualidad y meterla directamente, ¿vale? Y otra sería funcionar con prototipos. Los prototipos son como
como varias cualidades juntas que tú utilizas para una ficha, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero los elementos para no liarnos, ¿vale? Los propios nombres que aparecen aquí disponibles son bastante descriptivos. Hay muchos. No se trata de explicar uno a uno, sino de explicar un poco cosas que pueden resultar interesantes. Yo voy a explicar un poco los más interesantes, ¿vale? Pero luego hay muchos, hay otros diferentes que depende de lo que lo vayas a utilizar, te puede venir bien o te puede venir mejor o peor, ¿vale? Está, por ejemplo, que lo vimos el otro día un poco, que el de que puede rotar. Cuando tú haces una ficha que quieras que pueda rotar, tú simplemente le metes a esa habilidad, lo das a añadir y ya te aparece aquí, lo veis aquí. Y te aparece una serie de cualidades. Todas las cualidades o las particularidades estas tienen una cosa que pone descripción. Si vas a hacer una pieza sencilla, pues es un poco... no es necesario, pero si vas a hacer una pieza, como luego veremos que hay algunas, pues es mejor que le pongas lo que hace esa cualidad o cómo la has definido o lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, en esta de rotar, lo que te permite es modificarlo y hacer varias. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer uno que rote en caras de hexágonos. Pues en este te pone el número de encaramientos permitido, pues 6. Si tú quieres hacerlo que te valgan los vértices también, pues podrías ponerle 12. ¿Vale? O si tienes una cuadrícula, tú aquí pones lo que tú quieras. Si tienes una cuadrícula, que sean 4 o 8, depende de los encaramientos que tienes, ¿vale? Y luego tienes aquí, debajo, la orden para hacer que la ficha gire o no gire, ¿vale? Entonces, esto es un poco común a todas las cualidades y va a aparecer en más sitios, ¿vale? Entonces, te aparece una cosa que es menú command, que es lo que te aparece cuando pinchas la ficha, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pincho la ficha, aquí me aparecen una serie de opciones, un menú con lo que puede hacer la ficha, ¿vale? Entonces, si yo le meto que puede rotar, pues le pongo aquí que está la opción de que puede rotar y le tenemos que poner un comando para que cuando hagan la ficha, cuando la ficha reciba ese comando, son como instrucciones que tú mandas a la ficha, pero la ficha tienes que tenerla programada antes. O sea, tienes que meterle la habilidad esta para que reconozca esa orden. Claro, una cosa perdón, Alberto, es el comando del menú al salir con el ratón derecho, eso que hacemos siempre en todas las cosas normalmente de internet o de tal, y otra cosa es el atajo de teclado, que es lo del key command. El atajo de teclado que puede no estar, porque en algunos elementos puede no estar, pero siempre es bueno saber que aparte de que salga con el botón derecho, si directamente tú señalas la ficha sin sacar el menú y das ese control más, se va a girar sin necesidad de sacar con el botón derecho el menú. O sea, una cosa es el comando del menú y otra cosa es el atajo del teclado que hace lo mismo que el comando del menú. Son las dos cosas diferentes que hay. Y lógicamente, como dice Alberto, tienes que decir antes cómo es el atajo del menú para que luego... Y importante en los atajos del menú, si los hacéis, otra cosa muy importante de organizarse es que tengáis en cuenta cuántos estáis utilizando, aunque luego me parece que hay un listado, ¿no? Sí, hay un listado que luego lo veremos, pero claro, sí que es bueno ir teniendo claro los que estás utilizando. De hecho, si yo hay cosas, por ejemplo, que siempre pongo los mismos comandos para lo mismo en todos los módulos que hago. Entonces a mí me resulta más fácil. Al que juega no, porque como jugará uno y otro no, pero bueno, claro. Si juegan mucho, ¿qué pasa? Que al final acabas aprendiéndotelo. Y en vez de abrir el menú, por ejemplo, aquí, para esta, a lo mejor, por ejemplo, esta tiene definida el rotar dentro de otro submenú. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú le das, tienes que darle luego al otro, ¿sabes? O sea, se hace al final muy, muy largo, ¿vale? Entonces, directamente, si las operaciones que se repiten mucho te las vas a acabar aprendiendo y lo vas a hacer por ahí y te va a resultar más cómodo, ¿vale? Que al final es de lo que se trata, hacer el módulo fácil de jugar, ¿vale? Bueno, otra cosa, entonces, aquí podéis poner el que vosotros queráis. Tenéis que tener en cuenta que si ese módulo, ese key command, ese teclado, el atajo este de teclado, ya lo habéis utilizado,
Cuando tú lo des, te va a hacer las dos cosas. Te va a hacer lo otro y esto. Lo cual te puede venir bien para algunas cosas, porque si tú quieres que con una simple orden te haga dos cosas, ¿vale? Por ejemplo, que te gire y que se dé la vuelta, pues puedes utilizar el mismo comando, ¿vale? Entonces, te viene un poco explicado aquí lo que tú quieres poner en el menú y el keycommand, ¿vale? Que te viene aquí, ¿vale? Donde pone keycommand hay dos formas de ponerlo. Lo que normalmente se suele utilizar y lo más cómodo es como el control, o sea, el control algo. Puedes utilizar, normalmente hay control o alt o mayúsculas, ¿vale? O las combinaciones de las tres cosas, ¿vale? Tú, por ejemplo, aquí puedes poner control alt mayúsculas, ¿vale? Y A. Tú no tienes que escribir esto, tú seleccionas las teclas en el tablero, en el teclado, y te aparece directamente, ¿vale? Y hay otra forma que es poner una orden como oculta, pero esto es, por ejemplo, que tú pondrías aquí girar, por ejemplo, girar, ¿vale? Entonces, tú esa orden la puedes utilizar para que cuando ocurra algo, por ejemplo, acabe el turno, la ficha se gire. Pues a lo mejor es más fácil poner aquí girar y utilizar la orden, pero funcionan igual. Lo más lógico es utilizar los atajos del menú, ¿vale? Pones ahí los atajos del menú y ya está, ¿vale? Otra cosa que te puede interesar es que no te aparezca en el menú. Por ejemplo, algo que tú quieras hacer, pero que no quieras que el jugador lo haga en medio del turno. Por ejemplo, una reorganización de una ficha. Tú no quieres el jugador, si lo tienes automatizado, no quieres que el jugador mueva la ficha. Entonces, simplemente, si borras el comando del menú, la orden va a estar haciendo, si tú le presionas, si tú seleccionas la ficha y le das control A, te va a hacer el giro, pero no te va a aparecer en el menú, no lo vas a poder hacer por el menú, ¿vale? Entonces, si queréis evitar que salga en el menú, pues simplemente borráis el menú y ponéis el keycommand, ¿vale? Esto es lo normal. Luego, ¿qué tiene? Pues puedes hacer giros aleatorios, ¿vale? O rotar directamente a una posición, ¿vale? Tú dices, cuando le das a esto, se queda mirando siempre hacia el norte. Pues eso es. Centraros un poco en las posibilidades que hay, porque luego son cosas que es fácil, en cuanto hagas dos pruebas, lo vas a poder hacer, ¿vale? A ver, otras cosas que pueda haber interesantes, por ejemplo, no para esto, pero para marcadores, es por ejemplo el clone. El clone, si lo añadimos, el clone lo que va a hacer es duplicarte esa ficha en el tablero, ¿vale? Entonces, aquí en la descripción pondríamos duplicar. Esto es una cosa interna para luego cuando tengamos que ver, cambiar algo del módulo dentro de 3 meses que lo hayamos hecho, saber un poco por lo que va, la descripción, lo que está haciendo esa orden, ¿vale? Luego el menú, que es lo de siempre, el clone, y la tecla. Aquí aparece ordenado diferente, pero si te das cuenta es menú command y key command, ¿vale? Entonces, si yo le selecciono esto, cuando selecciono la ficha, bueno, esta no aparece aquí, pero bueno, cuando selecciones la ficha, te va a aparecer te va a duplicar esa ficha, ¿vale? ¿Qué más cosas puede haber interesantes? Por ejemplo, esta de no estacar, ¿vale? No apilar. No apilar. Vale, pues no apilar. Veis un poco que los títulos más sencillos, porque luego hay otros más complicados, son descriptivos de lo que hace la ficha, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la descripción, siempre aparece descripción, pero pensar que si alguien abre el módulo y quiere ver algo, pues le va a resultar también más fácil, o tú dentro de 3 meses que no te vas a acordar, ¿vale? ¿Qué habilidades o qué cualidades tiene este comando? Te permite hacer que tú puedas seleccionar una ficha normalmente, y eso es como estamos acostumbrados en Basal, todos hemos manejado Basal, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, te la permite mover solo cuando presionas la tecla de Shift de mayúsculas. ¿Para qué puede ser útil esto? Imaginaros un marcador que no queréis que se mueva accidentalmente. A veces las fichas se apilan y cuando las mueves te lo llevas. Entonces, si tú no quieres que eso se seleccione, pones esa opción, seleccionar la pieza cuando presionas Shift. Entonces, tú para poder activar esa ficha y para poder seleccionarla, vas a tener que utilizar el Shift para pincharla, ¿vale?
Si no, seleccionarás lo que hay arriba, pero no vas a seleccionar eso. Hay otras que te pone no seleccionar nunca. No penséis en fichas como fichas físicas, ¿vale? Hay fichas que pueden ser, por ejemplo, un marcador para subir bajas, por ejemplo. Pues a lo mejor esa no me interesa que se mueva, la tendré puesta en un sitio, en una esquina o en un track o lo que sea, y no me interesa moverla. Entonces le puedo dar que no se va a mover nunca, ¿vale? Entonces, en la cualidad esta de no destacar sirve para cómo seleccionar las fichas, ¿vale? Y luego, otra cosa importante es cómo moverlas. Solo si están seleccionadas, por ejemplo, no mover nunca. Cosas que están en un sitio y tú quieres tenerlas ahí para algún marcador o para recordar algo, pero no quieres que se muevan o que lo mueva el jugador. A lo mejor puedes hacer un automatismo para que se mueva, que luego veremos cómo se pueden hacer, pero no vas a seleccionarla tú, ¿vale? Entonces te sirve eso. Y luego el título de la cualidad, que es si tú quieres que se apile, ¿vale? Hay juegos, por ejemplo yo no quiero que se apilen las fichas, entonces le daré que nunca se apilen o que se apilen normalmente, ¿vale? Y otra cosa importante aquí es ignorar el mapa para apilarte. Luego veremos cómo se hacen tableros y cómo se definen los hexágonos o las áreas en un tablero, ¿vale? Normalmente, si tú le pones, cuando tú tienes definido una malla hexagonal, lo veis en muchos juegos, que tú sueltas la ficha y la ficha se te pone en el centro. Pero hay veces que fichas, por ejemplo, imaginaros un puente que tiene que caer o un puente destruido que tiene que caer en el lado del hexágono, pues no te va a interesar que no se rija por la malla hexagonal. Entonces vendrías aquí ignorar la malla del mapa cuando muevas. Entonces le darías aquí y entonces esa ficha ya no se va a ajustar al hexágono, ¿vale? Vale, pues eso es un poco cosas que puedes hacer con esta orden, ¿vale? Otra orden también básica es eliminar. Bueno, pues no tiene mucha explicación. Eliminar es eliminar. Cuando des a esta orden, directamente la ficha va a desaparecer, ¿vale? Y se va a borrar del tablero y las destruido, ¿vale? Es importante que penséis siempre que hay en vuestras fichas, siempre con un poco con las reglas que tenéis vosotros. En Basal es bastante sencillo reproducir cualquier tipo de juego y de reglas, en el sentido de que las fichas se mueven, los dados se tiran y se mueve una serie de espacios o se mueve una serie de combates. Eso es relativamente sencillo, como veis en las características que hay, pues eso, clonar o eliminar, pues una ficha, pues te han dado una ficha en un juego normal de juego de guerra y se elimina, ya se lleva, ¿vale? O en cómo se llama, o como habíamos visto, también vimos el otro día, que se giraba porque tiene un daño. Eso es relativamente sencillo. Eso es muy fácil de hacer en basales, que es lo que queremos que entendáis. Y luego hay una serie de características más, por ejemplo, veis ahí que hay una propiedad dinámica o que cuesta mucho más. Para eso es, por ejemplo, eso que decía Alberto, de que luego vamos a ver cómo, por ejemplo, al final de un turno tú quieres que todas las fichas se vayan. Entonces ya tienes que pensar en cómo, digamos, hacer una programación básica para que la ficha tenga esa característica y esa característica la utilice otra regla diferente y la use para hacer lo que tú quieras. Entonces hay dos niveles. Uno, lo que la ficha haga directamente un poco, pues eso, cosas muy básicas como mover, eliminarse, clonar o mostrar un daño. Eso es relativamente sencillo de hacer y no tiene mayor problema. Y luego hay otra serie de digamos, otro nivel de 2 o 3 niveles en el sentido, y esos son los módulos de Basal muy complicados que veréis y que eso ya es meterse y es muy divertido, porque es muy divertido, pero es complicado ya que escoger lo que la ficha puede hacer y que digamos, otra orden lo coja eso y lo combine y haga otra cosa. Pues, por ejemplo, eso que se organice las fichas y das a un determinado botón que pongas o que las fichas se vayan a un sitio determinado cuando hagas eso. Eso ya es más complicado y eso no creo que lleguemos a poderos explicar cómo es algo de una manera básica porque eso ya es casi programación, ¿vale? Pero siempre tenéis que pensar en vuestro juego, sobre todo al principio si queréis entrar en Basal, en qué va a hacer sin hacer sin programar. Es decir,
moverse, pues se mueve y yo la muevo de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Qué quiero? Que cuando se haya un combate y se tire un dado, se elimine. No sé si me cogéis lo que os quiero trasladar. Lo importante es que cojáis el concepto de que una ficha está compuesta, puedes meterle muchos, hacerla más compleja y meterle muchas órdenes que tú le puedas dar a esa ficha para que te haga cosas, ¿vale? Y entonces tú lo vas a definir y tú lo puedes poner y quitar. Ya veis que está todo predefinido, por decirlo de alguna manera. Simple tienes que seleccionar una de las entradas y ajustarlo a lo que tú necesitas. ¿Vale? ¿Esto queda claro? Supongo que sí, pero si no, para explicarlo un poco más, pero yo creo que es lo que tú quieres hacer con la ficha, irlo metiendo ahí, ¿vale? Pero siempre pensar desde lo básico, o sea, desde no pensar primero, no, es que quiero que la ficha vuele y se haga roja y luego gire 3 veces. No, que en principio que se mueva y luego ya veremos si el siguiente paso si se mueve y además se gira o si queremos, pero siempre pensar en lo básico, en lo que vosotros haríais con el dedo, porque al final lo que hace, una ficha puede hacer cosas que tú no harías con el dedo. O sea, eso de que tú lleves y de repente se coloque en un sitio, se gire o vaya bajando, eso no lo hace eso es posterior. Siempre pensar en lo básico, en la organización, eso es lo importante. Claro. Vale, también pensar que a la hora de hacer muchas fichas y sobre todo de modificarlas, ¿sabes? Hay una cosa que es importante, que lo podemos ver ahora, que es, por ejemplo, esto que pone aquí, prototipo, ¿vale? Prototipo es una habilidad que está aquí, bueno, una característica de estas. Estos están ordenados por orden alfabético. Si yo meto prototipo, simplemente me pone nombre del prototipo. Esto es muy útil si quieres hacer un juego que tiene muchas fichas. ¿Qué es lo que significa? Va a querer decir que estas mismas habilidades que os he estado explicando hasta ahora y todas las que hay ahí, tú puedes agruparlas para que todas las fichas, por ejemplo, francesas en un juego napoleónico, todas las fichas francesas tengan un prototipo que sea ficha francesa. Por ejemplo, esta ficha de aquí tiene un prototipo que se llama unidad austriaca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo le voy a generar ese prototipo a todas las unidades austriacas, ¿vale? ¿Y dónde está ese prototipo? Vale, pues ese prototipo va a estar, por ejemplo, aquí. Me voy a ir. Yo lo tengo definido en definiciones de fichas, ¿vale? Entonces, me pone aquí, Austrian Unit. Vale, esto es todo lo que había en el prototipo de ficha austriaca. Esta es una ficha muy compleja, pero veis aquí que hay un montón de entradas, ¿vale? Entonces, tú vas metiendo aquí y luego a todos los que le pongas ese prototipo es como si le hubieras puesto toda esta lista en esa ficha. Pero ¿cuál es la ventaja? Que si yo quiero modificar, por ejemplo, el enmascaramiento, que ahora veremos lo que es, simplemente me vengo aquí, modifico esto con la imagen, simplemente que ha cambiado la imagen, modifico la imagen y se le va a cambiar a todas las unidades austriacas, ¿vale? Directamente. Entonces, lo que vamos a hacer son como paquetitos que contienen varias cualidades y luego metemos el paquetito y entonces todas las cualidades se van a incorporar. No sé si eso queda claro, es un poco complejo. La idea es que fichas que sean iguales, por ejemplo, todas las de un bando van a ser iguales, porque van a tener, por ejemplo, el mismo enmascaramiento, si ponemos que se enmascare, van a tener la misma... tienen que irse, si se eliminan y queremos que vayan a una ventana, van a ir al mismo sitio. Entonces podemos agruparlo todo para que luego, al definir la ficha, le metamos todo ese conjunto de características, ¿vale? Entonces, por eso la ficha básica, digamos, tiene tan pocas cosas, porque, por ejemplo, esta ficha solo tiene el Austrian Unit, ¿vale? Pero esa entrada incorpora todo esto que ya le hemos metido, ¿vale? Vale, seguimos un poco viendo más cosas que se pueden meter ahí, ¿vale? Entonces habíamos visto eliminar,
Layer es muy interesante. Layer es lo que decía antes Santiago de dar la vuelta a la ficha. Además, no tenéis que pensar en una ficha como que tiene dos caras, ¿vale? Una ficha, tú le puedes meter 40 factores, 40 caras, por decirlo así. Fichas, por ejemplo, que tienen 4 pasos, que en juegos físicos estamos acostumbrados a que tiene 2 pasos en una ficha y otros 2 pasos en otra. Tú aquí le puedes meter más pasos en esa ficha, ¿vale? Si, por ejemplo, este marcador de layer, de capa, layer es capa, layer de capa está hecho para, bueno, como veis yo soy un poco desorganizado y la mitad de las descripciones no las he puesto, pero bueno. El nombre del layer es desordenado, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene? Que siempre esté activo. Tú puedes generar una capa que no esté activa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ficha va a aparecer con la imagen normal, ¿vale? Si yo le meto, si yo le pongo que siempre esté activa, o sea, ahora está siempre activa. Entonces lo que te va a aparecer son aquí las dos imágenes que están superpuestas. Una no tiene nada, que es la unidad sin desorganizar. Mostraría simplemente lo que es la ficha, ¿vale? Pero si le doy al atajo que está aquí, control Q, si yo le doy a control Q, te va a aparecer la imagen 2, ¿vale? Esto lo que va haciendo es incrementar, si veis aquí, incrementar nivel. En este caso solo tiene 2 niveles, ¿vale? Pero imaginaros que hubiera varios tipos de nivel, o por ejemplo, se ve, mira, a lo mejor lo vemos aquí en las de grandes campañas, ¿vale? Porque ahí hay múltiples niveles, entonces, mira, definición de fichas. Por ejemplo, fatiga. Aquí esto es lo mismo, un layer, ¿veis ahí? Capa. Si yo pincho en capa, yo le he metido a la ficha esta 5 capas. La primera capa es que no tiene nada, ¿vale? La segunda capa es esto, la tercera capa es esto. Va cambiando simplemente el color que veis aquí, ¿vale? Pero nos va a permitir como ponerle infinitas capas, depende de lo que estemos buscando, ¿vale? O imaginaros que representa factores, un marcador que son factores de la unidad, ¿vale? Pues entonces puedes meter, si necesitas 10 factores, pues 10 factores, ¿vale? Y entonces, ¿cómo definimos eso? Que siempre esté activa, ¿vale? Eso quiere decir que vamos a ir pasando de nivel. Si yo le quito el que siempre esté activa, te va a aparecer en el menú, lo veis aquí, te va a aparecer en el menú una nueva entrada que es activar layer. Entonces, mientras no esté activa, no voy a poder subir para arriba y para abajo. Voy a tener que activarla primero, que tendré que ponerle un key command diferente. Y una vez que esté activada, podremos manejarme con el aumentar nivel o bajar nivel. Y va a ir subiendo de nivel. Todos estos niveles los puedes cambiar. Si veis aquí tienen las flechitas. Entonces tú puedes cambiar el orden. Por ejemplo, ahora el 1 no tiene nada. Si yo el 1 le quiero poner el 2, le subo y ahora el 1 está cambiado aquí y el 2 es el vacío. Esto los puedes ir moviendo libremente, organizando como tú quieras una vez los tengas definidos, ¿vale? Entonces sería, si tú tienes pensado que siempre esté activo, lo pones activo, eso quiere decir que se va a mover entre los niveles, pero ya va a aparecer el primer nivel, ¿vale? También puedes definir que, otra cosa importante, hay cosas que me voy saltando, ¿vale? Pero para que veáis un poco lo que es más relevante. Hacer loop, o sea, vuelta atrás cuando llega al final, por ejemplo, si yo le doy a este, cuando llegue a la imagen 5, me saltará la 1 si sigo subiendo. Va a hacer como un loop, ¿vale? Como un cíclico, ¿vale? Si no quiero que llegue a 5 y que no pase de 5, pues le quito el marcador este, ¿vale? Y preguntar si os ocurre algo. Sí, porque no sé si está siendo un poco peñazo o lo que sé. Bueno. Vale. ¿Qué va a aparecer en el menú? Lo que hemos visto antes. Aquí te aparece en el menú command, tú le pones incrementar fatiga o decrementar fatiga. Y el menú command que tenéis que poner uno que no hayamos utilizado anteriormente, ¿vale? Porque si no te va a explicar las dos cosas, ¿vale? Esto funciona súper bien, por ejemplo, para cuando una ficha que tenga, por ejemplo, 4 pasos,
Claro. En vez de decir, tú manualmente en el juego, pues cuando lleguen los 2 pasos, quitas esa ficha y metes otra distinta. Aquí en una misma tendrías los 4 pasos haciendo estas capas, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, mira, aquí, esto lo vais a ver. Claro, yo ahí tengo, por ejemplo, era una pastillita que aparecía simplemente en un lado, pero por ejemplo, tienes esto, bueno, esto también es pastilla, pero bueno. Mira, pero por ejemplo, tengo aquí división de infantería. No, espera, perdón, que no es aquí. Es aquí. División, Manpower. Aquí hay otro layer, ¿vale? Que es el Manpower. Entonces, si yo pincho este layer, ¿vale? Aquí aparecen los factores de una ficha. Empieza en 1 y va hasta 18. Perfecto. En este caso, porque me ha interesado 18, ¿vale? Entonces, siempre estar activo. ¿Vale? Claro, enseña una ficha ahora. Sí. Tú puedes, en lo que es en el tablero, puedes para que se vea como al final. Vamos a ver, esto sería, por ejemplo, así, definimos un escenario. Por ejemplo, en este. Vale. Espera, que como tengo la pantalla esta gigante, pues no me sale, pues ahora no puedo. Aquí. Ahí está. Tendrás que definir, ¿no? No, me voy a la otra pantalla y lo hago ahí. Finalizar, ya está. ¿Vale? Uy, ¿por qué no ha salido aquí? Sí, o sea, me callo, no te digo nada. No, porque no, pero es que no me ha dejado seleccionar el escenario. Espera, escenario. Si lo tengo abierto, pero ¿y dónde está? Pero no tienes que seleccionar el bando. Es que nada más que tienes abierto el menú de texto. Sube la ventana. Que se ha quedado enganchado ahí abajo. Sí. No, pero lo tengo. Espera, a ver. No, pero es que no está. Es que hay. Es raro. Espera, a ver si es que. A ver, escenario. Espera. ¿No tienes que dar el bando? No hace falta. En este escenario no hace falta. Que no me deja ni cogerla de arriba. Que se ha quedado ahí pillado. Espera, a ver. No. Es como que me lo abre y no lo está abriendo. Pero... Bueno, como dicen, los problemas del directo. Sí. No sé qué pasa en este módulo que no. Vale. No, pero espera, ¿no? Si tiene que poderse aquí. Espera, a ver, con este. No, tengo que terminar. Escenario. Es que no me deja por la pantalla, ¿no? Por la pantalla. Un último intento. Espera, voy a ver si lo puedo abrir en este de aquí, en el de al lado. Termino partida. Joder, me viene aquí. Porque una pregunta, cuando salen actualizaciones de Basal, ¿se actualizan muchas cosas que lo que ya tenías de un módulo anterior no te funciona o realmente...? No, realmente lo que hacen es cuando van actualizando, van pasando al... O sea, lo antiguo funciona, ¿vale? Normalmente. Si fuera un módulo que está hecho hace demasiado tiempo, entonces a lo mejor ahí sí que puede haber algún problema de que no te lo reconozca o algo, pero tiene que ser muchas versiones anteriores, si no, sí que te lo va a reconocer, ¿vale? No te va a poder poner problema. Vale, una pantalla pequeña, vale, mira. Claro, por ejemplo, vale, perdonar, ya está, mira, claro, por ejemplo, vale, este es otro módulo, pero funciona igual. Si os dais cuenta, aquí, por ejemplo, Manpower, Increase Manpower, tengo Control Q, ¿vale? Entonces, si yo selecciono la ficha, le doy a Control Q, eso es para fatiga. Espera, perdona, era Control O, vale. Aquí va subiendo. Si yo selecciono la ficha y yo le doy a Control O, que es la orden que tengo, va a ir pasando de uno a otro, ¿vale? Y va a ir subiendo. Y eso es un layer. Entonces, eso es una capa. Entonces, yo puedo poner esa capa. ¿Qué pasa? Que como yo me puedo definir paquetes, hay un paquete definido que es para brigadas. Por ejemplo, si yo cojo una división, que es esto, pues tendré un paquete que llega hasta 18 en este caso, ¿sabes? 18. Entonces, todo eso que hemos visto sería lo que estábamos viendo en el prototipo, ¿vale? Entonces, cada prototipo va a tener uno. Yo aquí, por ejemplo, en este juego está definido
¿Dónde está? Aquí. A ver. Hay que se ha cerrado el otro. Espera, vale. Pues lo del tamaño de la pantalla. Están todas las pantallas a lo grande. Vale. Entonces, este de aquí, si yo cojo editar módulo. Como estoy transmitiendo me va súper lento, yo creo. Vale. Entonces, en este módulo, aquí, en definición de prototipos, yo tengo los prototipos, por ejemplo, del Manpower, que están aquí. De hecho, tú puedes hacer que un prototipo coja otro prototipo. Es que estas fichas, por ejemplo, tienen muchas cualidades. Entonces, tú lo tienes que organizar de manera que te sea fácil de hacer. Por ejemplo, las fichas mías, que es otra cosa que también es importante, las fichas que he generado aquí, si vamos a abrir una, por ejemplo, este sería una unidad básica, ¿vale? Si os dais cuenta, la ficha es esto, ¿vale? La ficha no tiene nombre, ni tiene el Manpower que normalmente aparecería aquí, ¿vale? Simplemente yo me genero fichas que tienen un valor 2, 3, otras que tienen 2, 5. O sea, hay muchas, por ejemplo, yo le puedo poner esta 2, 4, ¿vale? Este es otro tipo de ficha, ¿vale? Y luego lo que hacemos aquí es que cuando tenemos la ficha le definimos un texto con el nombre, ¿vale? Que ahora vamos a ver cómo se hace. Pero si veis, esta es la apariencia de la ficha, ¿vale? Pero en realidad lo que metes de imagen puede ser esto. Esto puede ser útil o no, depende del tipo de juego que estéis haciendo. Si tiene muchas fichas iguales que no se distinguen por el nombre, pues a lo mejor puedes hacértelas directamente, como vimos el otro día en el programa de dibujo, tú te haces y le pones el nombre y ya metes directamente la ficha con el texto y con todo. Eso es lo que yo me refería antes un poco, para que penséis siempre en vuestro juego, que lo primero que vais a poder hacer seguro es hacer todas las fichas. Pero claro, es verdad, en un juego como este, que no sé cuántas fichas puede tener Alberto, 500 fichas, 600. No, pero no tiene muchas. Lo que pasa es que a mí resulta más cómodo. Cómodo porque yo hago. Claro. Pero que no penséis, pero que no penséis que efectivamente se puede hacer y se puede aprender, pero que no os, joder, qué complicado, no. O sea, es decir, primero no es tan complicado porque es una cosa de lógica y de ir aprendiendo. Y segundo, podéis llamar a Alberto. Pero siempre podéis coger y representar vuestro juego directamente, o sea, poner cada ficha y ponerle un nombre y que haga una cosa simple, ¿vale? Y de ahí pasar a lo siguiente, que sería aprender cómo hacer esto que está estupendamente porque efectivamente quita mucho trabajo. En lugar de hacer pues una ficha para cada fatiga que tenga la ficha, pues simplemente hace una y esa fatiga se va moviendo. Pero siempre pensar que hay una forma sencilla de hacerlo y de aprender a hacerlo, que es hacer la ficha directamente. O sea, que decir que hay esas dos maneras de pensar o de actuar. Y siempre de ir aprendiendo una cosa u otra. Es decir, no pensé, no, pues joder, tengo ya que ir haciendo primero la ficha y luego un prototipo. No. No es exactamente así. Es decir, se puede hacer y el Basal te lo permite, pero hay una forma básica que es hacer la ficha también. Digamos siempre ir aprendiendo. Digamos que una de las cosas es coger el juego físico, tal y como va a salir, con las 123 fichas, meter las 123 fichas tal y como está, y después está el otro método, que es una cosita, como lo está enseñando Alberto, que tiene la base y después las variantes las va metiendo individualmente después a cada una de ellas, que son, digamos, que las dos maneras, que una es el juego 100% con cada una de las fichas y que las fatigas sean fichas de fatiga en vez de marcadorcito de colorito. Y que siempre tenéis en cuenta para cada tipo de juego, en este caso, pues mis fichas tienen fatiga, fuerza de ataque y fuerza de defensa, por ejemplo. Sí. Entonces, la regla funcionan de que cuando hay un ataque, entonces ese tipo de cosas que al final son las características de cada ficha y que hay que trasladar al basal, hay que tenerlas muy claras para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tenéis que agrupar las características, que es lo que ha hecho, lo que quiere decir lo del prototipo o clase también se puede llamar, ¿no? La clase de infantería, el tipo de infantería, el prototipo de infantería. ¿Qué hacen todas las de infantería? Pues a todas las de infantería tienen dos niveles de daño. Pues entonces habrá que agrupar por esa serie de características y hacer un prototipo para esa serie de características. Pero que no hace falta que lo hagáis, es decir, vosotros podéis definir
todas las fichas de infantería, pero ¿qué hace lo del prototipo? Facilitaros la tarea. Es decir, y si lo tenéis muy claro desde el principio y lo agrupáis muy claro desde el principio, va a ser mucho más fácil hacer un prototipo, porque diréis, no, pues todas las de infantería hacen lo mismo. Entonces, que lo lógico no es definir esa característica para cada uno, sino hacer un prototipo, llamar de una manera. Cuidado que, por cierto, cuidado, no sé si lo has dicho tú, Alberto, cuidado que valen hasta las mayúsculas. Es decir, tienen que ser exactamente, para llamar un prototipo, tienes exactamente ese nombre, ¿vale? Es verdad que me parece que lo puedes buscar directamente en el, ¿no? Sí, poner el prototipo. Sí, lo puedes buscar. Pero es importante lo mismo, lo de los nombres. No llamar, primero hacer INF para infantería, pero artillería todo junto. ¿Vale? O sea, es importante, muy importante la organización, porque al final luego esto es como os acordáis, no sé si los de mi edad, os acordaréis de aquellas tardes eternas pasando ceros y unos y tal del Spectrum, con la revista de Spectrum, y lo metías y resulta que te fallaba una cosita, pues esto es lo mismo. O sea, cuanto más lo tenéis organizado, mejor funcionará. En cuanto luego podéis estar una tarde entera, joder, no me funciona el módulo, y a lo mejor es por algo tan simple como que habéis llamado a un prototipo de diferente manera por una letra. O sea, entonces es importante siempre antes organizarse. Claro. Claro, la ventaja de los prototipos es que, por ejemplo, estas son las unidades de infantería de este juego. Si yo tengo que si yo me doy cuenta que ahora quiero cambiar algo, quiero corregir algo, tengo que ir una por una corrigiendo. Si yo tengo un prototipo, yo pincho en el prototipo ese, cambio lo que quiera y ahí ya cambias todas las fichas de esa. Que cambia en todo. Pero que esto, efectivamente, normalmente cuando empiezas a hacer, por lo menos yo lo hago así, cuando empiezas a hacer un módulo, haces lo básico, metes las fichas. Y luego dices, vale, voy a definir el manpower. Pues entonces me hago un prototipo para las divisiones, un prototipo para la brigada. Pero depende, o sea, lo que tenéis que hacer es adaptaros a lo que queréis hacer. Y a lo mejor con una cosa simple, vale, que no hace falta crearse ahí una mega estructura para a lo mejor, porque dices, si es que mis fichas tienen solo dos lados, dos caras, ¿sabes? Que es lo que antes, por ejemplo, en Malvinas os enseño yo. Claro. O sea, ahí depende un poco lo que vosotros necesitéis, ¿vale? O a lo mejor te es más cómodo decir, pues me hago todas las imágenes, todas las fichas, todas enteras, en vez de meter luego capas. Pues a lo mejor te es más fácil. Esto es la forma un poco de trabajar que te ahorre más tiempo, ¿vale? Vale. Por seguir viendo un... Sí. No, nada, eso. Más cositas interesantes que se pueden meter en la ficha. Mira, meter en la ficha, vamos a ver, de las que teníamos cogido, por ejemplo, aquí en uno de los prototipos, ¿vale? ¿Lo de enviarlas a algún sitio lo hemos...? No, eso no hemos dicho, eso. ¿Vale? Mira, ahí vamos, si quieres, por comentar un poco. Habíamos visto Layer, ¿vale? Luego teníamos... Bueno, hay una cosa que es marcar cuando mueves, ¿vale? Que lo que hace es que lo puedes hacer... Es lo mismo. Si veis, todos tienen un poco el mismo patrón, ¿vale? El menú el mando del menú, o sea, la orden del menú, ¿vale? El key command, que en este caso han puesto control M, te aparecen por defecto algunos, pero tienes que tener cuidado que no los hayas utilizado antes. Es importante llevar un poco el control, ¿vale? Y entonces lo que te va a hacer es ponerte la pestañita esta al lado de la ficha para marcarte que ha movido, ¿vale? Tú puedes seleccionar aquí cualquier dibujo. Si yo le doy a seleccionar, podría meter cualquier factor de cualquier ficha, ¿vale? Una cosa importante también es, que no lo he explicado, pero en todas estas ventanas que se abren, si tú le das a cancelar, no te lo graba. Entonces, si te equivocas en algo, por ejemplo, como yo, que le he dado una imagen y se me ha borrado, cuando lo cierras, no te lo grabas. Si le doy a aceptar, me lo va a grabar, ¿vale? Entonces sacas... Bueno, estábamos viendo, perdona, era el... Marcar cuando mueves. Marcar cuando mueves, aquí. Vale. Entonces tú aquí puedes poner la imagen. Esta te aparece por defecto, ¿vale? Y luego te aparece aquí un horizontal, vertical. Desplazamiento horizontal o vertical. Exacto. Entonces, para que te caiga justo en la ficha, porque si yo lo pongo ahora, me aparece en el centro, ¿vale? Entonces no queda estético, pues tendrás que buscar si tu ficha, no sé cuánto miden estas fichas, ¿vale? Pero vamos a suponer, no sé, 50, no sé cuánto será. Ahora ya me he pasado a lo mejor. A ver, marcar cuando mueve. Vale, me aparece ahí. Bueno, aquí no va a aparecer entero porque es más grande. Tendríamos que ponerlo por fuera de la ficha. Pero lo que te quiero decir es que cuando
tú lo puedes seleccionar a la altura que quieras. Si es uno que quieres que la pestaña salga por fuera, pues lo pones por fuera. Si no necesitas que salga por fuera, que quieres que quede sobre la ficha, por ejemplo, ahí en la esquinita, pues lo pones ahí y puedes hacer el dibujo que te quede más aparente para marcar eso. Una cosa que también, no sé si has dicho, Alberto, que también es importante, por ejemplo, en esta plantilla de cada ficha, es que puedes, a ver, si veis abajo hay 3 botones que es copiar, pegar, y propiedades, que puedes copiar cualquier rasgo y pasarlo a otra ficha, pero eso también puede ser a lo mejor más sencillo en este caso, si tienes tres tipos de fichas, pues no, pues esto es lo que hace esta característica, y todas se pueden copiar, abrir otra ficha y pegarlo. Claro. Eso también es algo porque si no, útil. Si tú te vas a otra ficha, por ejemplo, hemos visto ese, vamos a ver enmascarar. Enmascarar es que la ficha aparezca oculta. Entonces, si yo ya tengo definido un enmascaramiento y lo quiero poner, por ejemplo, yo ahora estoy en las de división, lo quiero poner en la de brigada también, pues me copio esto, ¿vale? Simplemente selecciono aquí, le doy a copiar y me voy a la ficha que quiero, lo pego y entonces te aparece ahí, ¿vale? También aquí lo puedes mover para arriba y para abajo para ordenarlo. Conviene tenerlo ordenado siempre todas las fichas más o menos igual, porque luego te es más fácil encontrar las cosas. Ese es el orden que aparece cuando tú le das el botón derecho, ¿no? Sí, pero aparece invertido. Vale. O sea, si yo, por ejemplo, bueno, aquí es que como son todo prototipos no funciona, pero por ejemplo, mira, el enmascaramiento que está aquí al final me va a aparecer al principio. Vale. O sea, cuanto más abajo esté, más alto aparece en el menú. Y también es importante, pero ya eso no creo que lleguéis, porque es una cosa ya de nota, que es que ese orden significa que va cogiendo las características de abajo arriba, ¿no, Alberto? Sí, exacto. Y entonces, si hay alguna, o sea, si hay un problema o de integración entre esas características o alguna queréis que sea que prevalezca sobre las otras, eso va a ser importante. Lo digo porque es de nota ya, pero eso es verdad que es bueno saberlo. Es decir, si en este caso el prototipo de Fatigue, si tendría alguna interferencia con el siguiente, es decir, con el CSA Unit Basic, prevalecería el de Fatigue. ¿Vale? Empieza por abajo. Por abajo. Y va hacia arriba. Y entonces el menú se organiza, y el menú se organiza como al revés. Si yo ahora enmascarar lo pongo arriba, pues ahora el enmascarar me sale aquí abajo, ¿vale? Entonces también es importante porque a la hora de hacer el menú que quede un poco ordenado, pues entonces lo pones tú. Y que todas las fichas tengan el mismo, que una no sea clonar arriba, pero en la otra clonar abajo. Al final, porque vas a coger una ficha y vas a decir, coño, si es que estaban todas clonadas arriba, y resulta que esta no. Ese tipo de cosas de orden, de coherencia entre las fichas, las características de cada ficha. Vale, hemos visto, bueno, este es enmascarar, que lo que hace es te oculta unidades, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora, el comando del menú, mask, lo que queremos que aparezca cuando pinchamos en la ficha, ¿vale? Aquí en la ficha te aparece mask, control M. Pues eso es porque yo le he metido aquí mask y control M, ¿vale? ¿Quién puede enmascarar? Cualquier jugador, o solo un bando o el bando especificado, ¿vale? Esto lo tienes que definir tú cuando definamos bueno, que ya lo vimos el otro día, cómo se definían los bandos. Pues entonces aquí seleccionas si todo el mundo la puede enmascarar o solo el propietario o lo que sea, ¿vale? Y luego, importante es la imagen que tú quieres que se vea cuando está enmascarada. Este módulo no tiene enmascaramientos, pero por ejemplo este sí. Y este, por ejemplo, está, lo teníamos visto aquí, por ejemplo, Australian Unit, enmascaramientos. Vale, entonces esta es la imagen que tiene el enmascaramiento, que eso la puedes definir tú y la coges directamente. Tienes que tener cuidado siempre con las proporciones, que mida lo mismo que la ficha o lo que te interesa, ¿vale? Y luego hay otra imagen que lo que hace es cómo lo ve el propietario, ¿vale? Entonces el propietario, tú puedes poner una que cubra entera para que el otro no vea lo que hay, pero a ti te interesa poner algo pequeñito que te permita ver la ficha, porque hay algunos juegos que es muy grande y al final te está tapando a ti mismo la ficha y no se juega cómodo. En este caso, por ejemplo, pues he puesto simplemente un triangulito en la esquina para que tú veas que esa está oculta, pero tú estás viendo todos los factores de la ficha.
La ficha queda, digamos, a la vista completamente, ¿vale? Y aquí lo que hay importante es el tipo de cómo quieres tú verlo, ¿vale? Hay una opción que es background, que lo que quiere decir es que hace como la ficha más pequeña, se queda en el centro y sale ahí. Y sale como con un reborde ahí grande, ¿vale? O sea, ¿vale? Esta sería, plano sería que te lo oculta entero, ¿vale? Y el que yo tenía era usar imagen. Usar imagen yo creo para mí es el más práctico. Seleccionas algo que sea discreto y que el otro vea que esa ficha está enmascarada. Y en este caso tenéis que siempre pensar que tenéis que utilizar imágenes tipo, por ejemplo, como ha hecho el Alberto, PNG, que sean transparentes, porque si no taparían, es decir, taparían todo lo que queréis. O sea, es decir, él quiere que solo salga ese triangulito y que se quede marcado. Si no utilizáis un PNG y utilizáis JPG, taparía toda la ficha, ¿no? Eso es importante. Claro. Lo que haría eso, pues cómo se vería aquí, por ejemplo, si me pongo de prusiano, ¿vale? Pues las fichas prusianas van a ser estas, que se ve ahí. Ahora estaría oculta. Claro, es lo que ha visto, lo que ha hecho antes un poco Adolfo, ¿vale? Pues si yo la puedo enmascarar o desenmascarar, ¿vale? Y si es el jugador contrario, pues no va a poder desenmascararla. En este caso solo la vería el prusiano, ¿no? Y claro, el otro. Y el otro la va a ver así, entonces no ve nada, ¿vale? Ni puede desenmascararla porque se supone que no es una ficha que él tenga, ¿vale? Entonces, eso sería más, que es otra de las típicas así más llamativas. Hay otras, por ejemplo, como que puede ser, bueno, el prototipo lo hemos visto, luego hay chorradas también que pone play sound. Bueno, eso al final acaba siendo un rollo porque es que tú grabes un sonido y que cuando le des te haga un sonidito. Al final acaba siendo muy llamativo al principio, pero luego acaba siendo un poco... Y aparte ocupa muchísimo ya, porque ocupa mucho, sí. Ocupa mucho en el módulo. Tienes otra, por ejemplo, que está también chula, que es esta, Send to Location, ¿vale? Enviar a una localización, ¿vale? Entonces te aparece la misma estructura de siempre. La descripción, pues por ejemplo, sería enviar a la pila de muertos por el cementerio, ¿vale? El menú, lo que tú le quieres poner, pues enviar al cementerio, lo pondrías ahí. El key command, pondrías un key command directamente, ¿vale? Y entonces luego te tienes que definir aquí un mapa. O sea, tú le tienes que decir dónde quieres enviarlo, ¿vale? Como veis, todo está bastante estructurado. O sea, que una vez que tú sabes lo que quieres hacer, más o menos solo tienes que adaptar, te vienen bastantes posibilidades. Por ejemplo, te vendría enviar a una localización de la cuadrícula del mapa, ¿vale? A una localización de un mapa seleccionado. Eso sería por posición X e Y, o sea, que le des la localización en píxel, ¿vale? A una zona del mapa seleccionado. Se pueden definir zonas, que luego lo veremos en el mapa. ¿Qué más? Bueno, básicamente lo más importante es, normalmente lo que haces es a una zona a una cuadrícula de un mapa seleccionado, ¿vale? Entonces pones que vaya directamente allí, ¿vale? Seleccionas el mapa, ¿vale? Aquí te deja seleccionar, por ejemplo, del mind map, pues tú seleccionarías al mapa que tú quieres ir. Buscas en el mapa, en tu menú de Basal, y lo pones ahí y en el tablero. Porque daros cuenta que también, que luego lo veremos, que los mapas pueden ser solo un mapa, o sea, solo un tablero o varios tableros juntos. Depende un poco lo que necesitemos, ¿vale? Y aquí te diría la localización. Pues si le quiero mandar al M1415, pues lo pondría directamente ahí y te lo va a llevar a ese mapa, ¿vale? Entonces, cuando tú le das esa orden, que será control, lo que hayamos puesto, control A, pues si le doy a control A, automáticamente me lo lleva a ese mapa, ¿vale? Cuando eliminan fichas o lo que sea, ¿vale? Esa es Send to Location, ¿vale? Básicamente es eso, porque luego hay otra que la voy a explicar, pero porque te permite hacer muchas cosas, ¿vale? Pero ya es un poco compleja, simplemente para que sepáis que se puede hacer, ¿vale? Que es Trigger Action, ¿vale? Que es como... lanzar acción. Lanzar acciones, claro. Por ejemplo, cuando tú, que luego veremos cómo se hace,
tú acabas el turno, ¿vale? Y tú quieres que al final del turno las fichas, por ejemplo, que han estado movidas, pues se les quite el movimiento, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces, tú le pondrías, probablemente en esta, bueno, la descripción, igual que siempre, propiedades, eso sería, por ejemplo, aquí tendríamos que, y esto ya es un poco más complejo, aquí sería definir una propiedad de que está activa o no. Por ejemplo, un layer, si está activo o si está en el nivel 1. Por ejemplo, imaginaros que ponemos un layer para marcar que se ha movido. Pues entonces, aquí lo que tendremos que hacer, si ese layer está, no sé si hay aquí algún ejemplo que tenga hecho, por ejemplo, mira, aquí hay un Tiger Action. Vale. Por ejemplo, hay un layer que es active, ¿vale? Entonces, si el layer active está activo, es para que veáis un poco la orden, no lo aprendáis. Claro, es que esto ya es casi, esto es programación, es lo que comentaba yo antes, claro, que esto ya son cosas... Lo importante es saber que eso se puede hacer, que eso se puede hacer, simplemente daros la idea. Si yo tengo una ficha que está activa, cuando recibe un comando que sea clean, ¿vale? Que es esto, el key command, ¿vale? Automáticamente hacer estos comandos. Control A, que será limpiar el mando. O sea, lo que te permite hacer es que tú mandes una orden a todas las fichas del tablero que sea clean, y entonces esa ficha que lo reciba y que tiene programado esto, hace control A. Claro, imaginaos, por ejemplo, que en vuestro juego, una cosa sencilla, queréis que cuando llegue, tenéis previsto en las reglas que cuando llegue una unidad a un sitio determinado, yo sé, pues a los franceses a París o los alemanes a París, consiga un punto de victoria. Entonces, en un juego normal, en el vuestro que estéis planteando en el prototipo, lo que hacéis es que tú mueves la ficha y dices, y coges tu dedo, y vas al contador del punto de victoria y subes uno. Tú en Basal puedes conseguir que en el momento que la ficha llega a París, automáticamente se suba un punto de victoria. Entonces, eso ya es un paso, digamos, el paso posterior a lo que es coger en el juego, que tú puedes, muy fácil, que coges a Basal y de la misma manera coger la ficha de punto de victoria, lo mueves en la pantalla y lo mueves. Eso que está diciendo básicamente Alberto es eso, que hay un paso posterior que se puede hacer y que está de puta madre porque queda muy bonito, porque además puedes subir el punto de victoria y que además se encienda un botón rojo, aparezca un botón rojo no sé dónde. Eso es ya casi programación. Entonces ese es el paso, se puede hacer y Basal es muy potente en eso. Es un paso posterior, pero que sepáis que se puede hacer. Claro, por ejemplo, mira, en este módulo, tengo aquí, vale. En este módulo, cuando estas fichas, que son las cohesiones de aquí, llegan aquí, salta y da un punto de victoria al contrario. Si lo quito de aquí, vale. ¿Cómo está hecho eso? Que esta ficha tiene una orden de cuando entra en esta localización, automáticamente lanza una orden a todo el tablero, pero solo esta ficha tiene la orden de subir en el track este. Si baja pues sube otro. Si baja sube otro. ¿Vale? Entonces, que ya es un poco complejo, pero ya es más, por ejemplo, aquí sería la ficha de turno. Vamos a ver. ¿Dónde está aquí? Turno. Mira, el turno. Entonces, si yo cojo una ficha de turno, ¿vale? Tiene aquí una orden que pone mover una distancia fija, ¿vale? Y es, perdona, no es esto, es mover una distancia fija. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando recibe la orden control T, o sea, mandas una orden cuando va a la localización 0, que manda la orden control T y esta ficha está definida para que cambie esta medida. Sube 70 para arriba y 7 hacia un lado, porque está como un poco oblicuo. Y eso es lo que hace, ¿vale? Cosas que se pueden hacer, son complicadas, pero bueno, empezar por lo básico, ¿vale? Que es hacer un escenario, meter las fichas y luego puedes ir añadiendo cosas gradualmente, ¿vale? Tampoco quería no asustaros mucho por cosas de estas. Pero bueno. Hoy además, mira, ya que hemos llegado aquí al punto y creo que hemos visto ya todo el listado
de lo que eran las cositas más importantes que se le pueden añadir a la ficha, y llevamos ya 1 horita y 20 siendo las 11:30 pasadas. Lo vamos a ir cortando por aquí ya, en verdad, ¿no? Sí, vale. Hemos visto un montón de cositas. Me han preguntado poco hoy. No, hoy no le hemos dejado respiro a ninguno para que haga nada. Hoy llevan tarea para casa. Las fichas, de todas formas, lo más útil de las fichas, digamos, por hacer un poco recopilación simplemente, sería cualquier ficha va a tener lo básico, que es la unidad, o sea, la imagen de la ficha y el nombre para poder localizarla, y luego lo demás es irle añadiendo cosas, ¿vale? Pero digamos que para hacer un juego básico, simplemente a lo mejor con layer y con la ficha ya tienes las dos caras de la ficha y que sea funcional. Y sea funcional. Que luego le pueden meter muchas más cosas, pero eso luego ya pues, vas viendo y vas investigando. Pues estaría bien hacer esto. Y entonces buscas eso, cómo lo puedes ir implementando, ¿vale? Perfecto. Pero un poco para que tengáis idea de cosas que se pueden hacer, ¿vale? En general. Genial. Hay una cosa, perdona, solo un apunte, que está bien porque en casi todos los sitios, que antes no estaba muy bien hecho, pero ahora lo han mejorado bastante. Cuando tú abres una propiedad, abres cualquier cosa, hay un botón aquí de ayuda, ¿vale? Y te lleva a una ventana que es un manual de Basal. Entonces, aquí te explica un poco características de la ficha, propiedades. Bueno, está en inglés, pero bueno, con el traductor del navegador que tengáis, pues más o menos se entiende, ¿vale? Y entonces te define un poco todas las características, todo lo que habla sobre eso, ¿vale? Y es hay veces que te quedas un poco atascado, no sabes muy bien qué es por qué es cada cosa o algo no te está funcionando, y siempre puedes recurrir un poco a eso, ¿vale? Que es el botón de ayuda. Aparecen muchas ventanas. Entonces, si la apareces, te lleva directamente a la parte del manual que te explica las características de esta ventana que tienes abierta, ¿vale? Perfecto. Lo veis aquí también lo hay, ¿vale? Vale. ¿Alguna preguntita a la gente? Hola. No. Nos habré quedado dormido, ¿no? Se nos han dormido. Bueno, no sé si ha sido un poco peñazo, pero interesantísimo como siempre. No, está súper guay, Esos menús son un poco intimidantes, la verdad. Sí, no, por eso quería yo también decir, por eso yo he querido, porque que sepáis que, pues eso, por ejemplo, en este caso que ha dicho de los turnos, tú puedes programar perfectamente que lo que tienes que aprender a programar, sobre todo vosotros, es decir, que tú mueves una ficha y luego te vas a la otra y la mueves. Pero que sepáis, es bueno, muy bueno que sepáis que si seguís investigando, si seguís aprendiendo, vais a poder hacer que al mover la ficha automáticamente se haga lo otro, pero el módulo basal no es obligatorio hacer eso. Se puede, que lo sepáis, pero que lo que sí es muy fácil es decir, yo muevo aquí mover una ficha y luego mover la otra. Eso es lo que tenéis importante que saber. De todos modos, a modo pregunta, por ejemplo, lo que ha estado enseñando antes Alberto, que decía de enviar una ficha a, y he dicho yo, al cementerio, y tiene que tener como una zona delimitada, eso también es una parte que seguramente... Yo creo que eso sí queréis. Eso lo empezamos, ¿no? Sí. Claro, vale. Definir las zonas, eso sí queréis, o sea, ya podríamos empezar a lo mejor el próximo día, como claro. Mapas. Definir una zona, correcto. Claro, definir una zona y, por ejemplo, pues en ese caso, pues lo que tú decías, por ejemplo, en Malvinas os he enseñado que yo lo enviaba lo ponía en el mapa y luego lo enviaba a su plantilla donde se organizan las misiones de cada avión. Pues eso es muy sencillo y eso es muy importante para precisamente los juegos sencillos de coger, no mover una cosa automáticamente, sino decir enviar en el menú, que que se elimine y se envíe a una caja de bajas para recontar después, por ejemplo, ese tipo de cosas, o que se vuelva, en el caso de aviones, como es en ese juego, que se vuelva a su plantilla o a su base, ese tipo de cosas que es relativamente sencillo y que es muy importante lo de definir las zonas de cada mapa, que eso es la cosa posterior a haber elegido las fichas, dónde las vamos a mover.
Es el siguiente paso lógico. Claro que eso, por ejemplo, en algunos juegos que yo he probado, el For the People es uno de ellos. For the People, que es un juego que es de punto a punto. Ahí, por ejemplo, cuando tú creas un ejército, te lo pone en un sitio. Y claro, como es un punto a punto, digamos que cada una de las zonas tiene que estar delimitada para que el propio Vassal sepa cuál es esa casilla. Sí, pues eso es el siguiente paso. Perfecto. El siguiente paso es ese. Vale. Pues, gente, ¿hay alguna preguntita más? Si no, pues lo dejamos ya para el siguiente y empezamos con los mapas. ¿No hay más preguntas? ¿Todo el mundo dormido? Estamos anonadados, o sea, de lo que se puede aprender. Yo voy haciendo cosas sencillas y luego Alberto ya le ha ido preguntando muchas cosas y es poco a poco ir haciendo más complejo. No ir de 1 a 100 en 2 segundos, no se puede. Es que al final es eso. Además, como pregunta de iniciación, cuando uno empieza, normalmente, cuando crea el módulo, hace toda la base para que sea funcional y ya después le va metiendo las capitas, o vosotros que ya conocéis ya el sistema vais directo a tiro hecho. Es que depende un poco, yo no sé, Alberto, pero yo, por ejemplo, cuando hay algo que ya sabes que ya sabes hacer directamente, que lo tiene interiorizado. Pues a lo mejor, claro, a lo mejor lo colocas ya porque es sencillo de colocar. Pero yo por lo menos empiezo siempre con las fichas, en este caso, o sea, decir, las imágenes, lo que os conté un poco el primer día. Todo organizado, es decir, primero qué imágenes voy a usar, es tenerlas organizadas y después trasladarlas. Y una vez estén trasladadas todas las imágenes que voy a usar, es decir, todos los elementos, es decir, en este caso, pues no sé, en el caso de un juego que tenga plantillas, las plantillas tener claro cómo van a funcionar, para quién, cómo se van a ver. Eso, pasar simplemente las imágenes sin ningún tipo de interacción entre ellas, o sea, las fichas, los tableros, definir los tableros una vez están subidos en el sentido de qué zonas son importantes, si tienen zonas para cartas, zona para bajar, zona para que pueda ver cada uno y luego empezar a trabajar con las fichas, en el sentido de lo que hemos estado enseñando hoy, de cómo se mueven o qué van a... Perfecto. Ya las interacciones entre los elementos. Esas son las tres cosas importantes que hay que ver. Yo en lo mío, por ejemplo, cuando son módulos, por ejemplo, de grandes campañas, que al final es siempre lo mismo, lo que haces es coges un módulo base y al final vas metiendo fichas y tal. Entonces, en ese caso, ya sí que vas a tiro hecho, porque ya lo tienes como muy... Pero si haces un módulo nuevo, es mejor seguirlo, o sea, haz lo básico primero, porque luego, claro, que funcione, que tú puedas probarlo y luego ya vas mejorando, de decir, claro, pues joder, pues si yo tengo que mandar esta ficha y siempre va a este punto concreto, pues voy a ponerle una orden que vaya directamente. Al final eso lo que te va a hacer es que el juego sea más ágil y que no tengas que estar buscando, yendo a la pantalla para dejarlo, no, le das ahí y ya sabes que va a ir allí, no tienes ni que asegurarte de que va a ir allí porque ya lo hace automáticamente, ¿sabes? Y eso es poco a poco lo vas luego puliendo, ¿sabes? Pero es mejor tener una base y que todo esté funcionando bien, que puedas jugar con ello, pero luego irle metiendo un poco de adaptarlo a las reglas. Perfecto. Pues muy bien, chicos. Voy cortando por aquí la grabación. Vale. Muchas gracias a vosotros. todo el mundo y hasta la próxima, que seguiremos con los mapitas. Hasta la siguiente. Adiós.